Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos temas fascinantes sobre la psicología. Hoy hablaremos sobre el lenguaje y cómo se puede comprender la adquisición del lenguaje desde el punto de vista del condicionamiento clásico. Y además vamos a abarcar qué factores influyen en este proceso y cómo podemos entender mejor la manera en que los niños aprenden a comunicarse. Para profundizar en este tema, analizaremos un estudio relevante en esta área, el cual es el nacimiento de una palabra de De Broglie. En este estudio se trabajó con una investigación longitudinal en el que se monitoreó un bebé desde los 9 hasta los 24 meses. Se grabó su día a día para poder observar cómo aprendían nuevas palabras. Y el objetivo de este estudio era comprender cómo emergían las palabras en el vocabulario del bebé y qué factores influían en su aprendizaje. Este estudio no solo se limitó a registrar las palabras que el bebé iba adquiriendo, sino que también utilizó un modelo predictivo basado en el análisis de patrones lingüísticos y contextuales. A través del procesamiento de más de 200.000 horas de grabación, lograron mapear la relación entre la frecuencia y el contexto en el que aparecían ciertas palabras y el momento en el que el niño comenzaba a decirlas. Uno de los hallazgos más importantes fue que la cantidad de habla dirigida del niño tenía un impacto mayor en la adquisición del lenguaje en comparación a una exposición pasiva al habla, sino que realmente importaba era la interacción directa con sus cuidadores. El estudio también mostró que las palabras emergían gradualmente en función de su complejidad fonética y de la cantidad de veces que eran reforzadas en situaciones cotidianas. Se identificó un patrón en el estudio en donde ciertas palabras tenían zonas de densidad conversacional, es decir, algunas palabras aparecían con mayor frecuencia en contextos específicos dentro del hogar. Este modelo predictivo del estudio de Broglie permitió identificar cómo la repetición, el contexto y la interacción social eran determinantes en el aprendizaje del lenguaje. El estudio confirmó que el aprendizaje del lenguaje no se adquiere de manera aislada, sino que aparece en las experiencias cotidianas que moldean la capacidad comunicativa del bebé. Y sin embargo, pues surgen muchas dudas, como por qué algunas palabras parecen aprenderse con facilidad, mientras que otras tardan más. La forma en cómo empezamos a asociar desde pequeño influye en cómo entendemos y usamos el lenguaje. Para conocer las respuestas a estas y más preguntas, quédense con nosotras para descubrirlo. Ahora les voy a hablar de un tema fascinante, el condicionamiento clásico y su conexión con el lenguaje y el comportamiento simbólico. No sé si ustedes sabían, pero el condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje en el que un estímulo, inicialmente neutro, adquiere la capacidad de evocar una respuesta refleja después de haber sido emparejado de manera repetida con un estímulo incondicionado. Además, este tipo de aprendizaje, descrito por Pavlov, se basa en la formación de asociaciones entre estímulos y la modificación de respuestas reflejas sin necesidad de una mediación cognitiva explícita. Así es como le damos significado a muchas experiencias. Por ejemplo, al principio, un bebé no responde a la función de ciertos estímulos en su entorno. Sin embargo, con el tiempo, si observa repetidamente una acción específica, comienza a asociarla con su significado. No sé si ustedes han visto ver a alguien mover la mano de un lado a otro mientras dice adiós. Y el bebé presencia esta acción una y otra vez. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que alguien se va y le dice adiós, mientras mueve la mano, el bebé ve esta acción repetidamente y poco a poco aprende que ese gesto está relacionado con la despedida y puede incluso imitarlo. Después de muchas repeticiones, el bebé empieza a hacer la relación. Ah, el movimiento de la mano con la palabra adiós significa que alguien se va. Y con el tiempo, solo escuchar adiós hace que el bebé automáticamente levante su manita y empiece a agitarla, aunque nadie le haya enseñado directamente. Esto es un reflejo aprendido gracias al condicionamiento clásico, es decir, a la exposición a la correlación entre estímulos. Ahora, ¿qué pasa? Llevémoslo al lenguaje. Cuando éramos pequeños y nos enseñaban palabras nuevas, no las entendíamos por arte y magia. Aprendimos porque las asociamos con objetos, acciones o emociones. Entonces, era como cuando escuchábamos pelota, mientras alguien nos mostraba una y así, ¡boom! Por medio de la correlación del objeto y la palabra lo aprendimos. Esto, como les mencionaba antes, en términos del condicionamiento clásico, significa que una palabra, entendida como un estímulo condicionado, adquiere una equivalencia funcional con el evento. Y así es como desde pequeñitos aprendemos por la exposición a correlaciones, las conexiones entre palabras, gestos y acciones. Este es el aprendizaje en acción y esto, amigos, es el poder del condicionamiento clásico en el lenguaje. Seguimos con más conocimiento en su estación favorita con Valerie.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora está relacionado con entender el comportamiento simbólico, la generación de estímulos, el aprendizaje implícito y mucho más. Quédense con nosotras para saberlo. Ahora vamos a profundizar sobre cómo emergen las respuestas simbólicas. Y es que estas pueden surgir a través de asociaciones repetidas entre estímulos verbales y no verbales. Por ejemplo, un niño que escucha la palabra mamá mientras su madre lo cuida. Pues esta palabra mamá se asocia con el cuidado y la presencia física de la madre. Esto es interesante, como por medio del condicionamiento clásico, esta palabra adquiere la capacidad de evocar sentimientos de seguridad, afecto y como el niño comienza a referirse a su madre incluso cuando ella no está presente. Esto, desde algunas perspectivas experimentales, se ha estudiado bajo el condicionamiento del significado connotativo de las palabras. Ahora bien, este proceso se refleja con el estudio de Deb Roy, donde muestra cómo su hijo aprende palabras a través de un proceso gradual de asociaciones repetidas entre palabras y objetos o acciones. Así que la próxima vez que escuchen a un niño decir su primera palabra, recuerden que están presenciando un momento de transformación, desde un sonido que se convierte en algo simbólico. Lo que comentaba Valeria es verdad. El hecho de que un niño diga su primera palabra es un proceso con mucha más ciencia detrás de lo que se puede pensar. Es un momento muy importante en donde investigaciones como las de Deb Roy y Tunia demuestran cómo la conducta simbólica puede ser inducida o apoyada por diversos soportes, tales como los soportes conductuales, lo que resulta un descubrimiento magnífico a entender la conducta simbólica un poco mejor. Sin embargo, lo primero sería entender qué son los soportes conductuales. Los soportes o apoyos conductuales son estas características físicas de un algo, características físicas de un objeto, como su color, su textura e incluso su utilidad. Para comprender un poco mejor este concepto y su relación con la equivalencia funcional, podemos revisar el estudio Sitting in the Word Chair de Tuñao. En este se encontró que el grado de apoyo conductual afecta el grado de equivalencia funcional entre un símbolo y su referente. Para el caso puntual de este estudio, se encontró que los niños con un mayor soporte conductual eran aquellos niños que permanecían más tiempo sentados en la palabra silla, en comparación de aquellos niños sin soporte. Todo esto pareciera indicar que los soportes conductuales afectan la equivalencia funcional, específicamente en el sentido de aumentar el uso literal de un símbolo como si este fuera el referente. En un ejemplo, los niños que tenían un soporte conductual de una silla, tales como que se trata de un objeto de 4 patas, dura, de madera, donde ellos se pueden sentar, eran aquellos niños que se sentaban sobre la palabra silla, ya que estos niños estaban haciendo un uso literal del símbolo, que en este caso corresponde a la palabra silla, como si este fuera el referente, que sería una silla real. Supongamos que hubiera pasado si a estos niños adicionalmente se les diera un alto soporte conductual de una mesa y posteriormente se les diera un plato de comida. Sin embargo, el cuarto únicamente posee un símbolo, la palabra mesa escrita con marcador en el piso. Es altamente probable que estos niños hagan uso del símbolo como si este fuera el referente y colocaran los platos de comida sobre la palabra mesa. O una niña que pasa regalando pequeños trozos de papel con la palabra flores escrita como si estas fueran flores reales. Todos estos niños están haciendo un uso literal del símbolo como si este fuera el referente. Pero hay que tener cuidado porque nos podemos confundir. Esto corresponde a un soporte conductual, pero también existen los soportes contextuales que son los que vienen a continuación. Así es. ¿Se han preguntado por qué cuando éramos niños jugábamos a la casita con cosas diferentes, como una caja o unas sábanas? Bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de soportes contextuales. Los soportes contextuales son como pistas en el entorno que nos ayudan a interpretar el significado de palabras o símbolos. En el ejemplo del juego, el contexto nos permite entender que la caja o las sábanas representan una casa. Así como lo había explicado Sofía sobre la equivalencia funcional, aquí vemos cómo distintos objetos pueden adquirir un mismo significado. Por ejemplo, el de la casa en el contexto del juego. Esto sucede porque, aunque una caja no sea realmente una casa, en este contexto cumple la misma función, por lo que el niño la trata como tal. Esto muestra que la idea de casa no depende del objeto físico, sino del significado que le damos en una situación específica. Si retomamos la investigación de Deb Roy, nos damos cuenta que en cuanto a los soportes contextuales, la distintividad de las palabras en contextos espaciales, temporales y lingüísticos y entornos ricos y contextualmente fundamentados influye
en la edad que los niños producen esas palabras por primera vez. Las palabras asociadas con actividades específicas se aprenden antes que las palabras más abstractas. Así que recuerda, los soportes contextuales son actividades específicas o entornos específicos. Y chicas, ¿a qué más jugaban ustedes de pequeñas? Yo me acuerdo que yo quería simular hacer una piscina. Entonces, cuando chiquita yo cogí todas las cosas azules que tenía en mi cuarto, moñas, todo lo que tuviera azul. Y lo saqué, lo puse en el piso y esa fue para mí mi representación de una piscina. ¿Y tú, Sofía? Bueno, yo me acuerdo que yo de pequeña cogía muchos palitos de paleta y hacía el amague como si estos palitos de paleta fueran instrumentos de cocina. Entonces eran como, para mí eran cucharas y me los ponía en la boca, tenedores, etcétera. Yo hacía buñuelos con arena. Buñuelos con arena, sí. Y uno le buscaba como piedritas y eran buñuelos rellenos. Bueno, ahí podemos ver que en este caso el contexto nos ayuda a definir el significado de las cosas con las que solíamos jugar. Como han dicho anteriormente, desde que somos pequeños, el contexto y las claves son fundamentales para entender el significado que le damos a las palabras. El significado no es algo innato, no es que nazca por sí solo, sino que hay situaciones y características que nos ayudan a establecer significados. Y una de esas características es la generalización. Este es relevante para este proceso ya que permite aplicar lo aprendido en un contexto a otros similares. La generalización ocurre cuando una respuesta aprendida se extiende a otros estímulos que comparten ciertas características con el estímulo original que generó una respuesta. Para entender esto mejor, esto ocurre cuando respondemos de forma parecida a cosas que tienen algo en común. Esto es fundamental para el aprendizaje y también en cómo los niños desarrollan el lenguaje. Este proceso es fundamental para la adquisición del lenguaje, ya que ayuda a que lo aprendido en un contexto pueda aplicarse a otros, facilitando la comunicación y el desarrollo del pensamiento simbólico. Un ejemplo que se puede evidenciar de la generalización de estímulos en el estudio de David Roy es cuando se observó cómo su hijo aprendía nuevas palabras a lo largo del tiempo a través de la interacción con su entorno. Cuando el niño comenzó a aprender la palabra agua, no la aprendió simplemente por escucharla, sino porque la escuchaba repetidamente en contextos específicos. Al señalar un vaso de agua y escuchar a sus cuidadores decir la palabra agua, comenzó a asociar las vocalizaciones con el objeto. Según el estudio, esta asociación se fortaleció gracias a la repetición en diferentes situaciones. Lo interesante en esto fue que el niño ya no solamente utilizaba la palabra agua para referirse al vaso de agua, sino que empezó a generalizar su significado en las grabaciones. Se escuchaba como el niño empezó a usar la misma palabra para referirse a una botella de agua, a un charco o incluso el agua de la bañera, lo que demuestra que no se aprenden las palabras de forma aislada, sino que se extiende su significado a otros objetos y comparten características similares, ampliando el repertorio y su comprensión del mundo. Pero viene algo interesante aparte y es cómo el bebé aprende a usar una palabra sin que no haya alguien enseñándole directamente. Sofía nos va a explicar cómo esto es posible. Como lo mencionaba Ana, ¿sabías que aprendemos significados sin darnos cuenta? Esto es gracias al condicionamiento clásico y el aprendizaje implícito, un proceso que ocurre sin necesidad de que seamos conscientes de ello. Entonces, imagínate que alguien te dice, oye, no te acerques a ese río, es peligroso. Aunque nunca hayas visto nada peligroso ahí, podrías empezar a evitarlo. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque las palabras pueden funcionar como señales que nos generan respuestas como si realmente hubiéramos vivido la experiencia. Además, no sé si ustedes sabían,
pero se crea una correlación en los conceptos, sin que pensemos en ello de manera explícita, como cuando un niño pequeño crece en un hogar donde los adultos usan constantemente la palabra fuego, mientras se alejan rápidamente de una estufa caliente, sin que nadie le enseñe explícitamente el significado del término, ni le explique que el fuego puede causar daño. El niño empieza a asociar la palabra fuego con peligro y desarrolla una reacción automática de alejarse cuando la escucha en un contexto relevante. Entonces el niño ha aprendido a reaccionar al estímulo verbal fuego sin una instrucción explícita, solo mediante la asociación con las acciones de los adultos y la palabra fuego, que no es lo fuego real, pero adquiere una función simbólica y su asociación con la conducta de evitar el peligro muestra cómo los símbolos pueden adquirir un significado funcional a través del contexto y la experiencia. Pero, ¿quieren que les cuente cómo pasó esto? Aquí es donde entra en juego el condicionamiento clásico, como lo hizo De Freud. El niño escuchaba agua una y otra vez en los momentos en los que pues, se le daba agua. No tenía que empezar en ello, simplemente hizo la correlación por la repetición. Además, De Freud pudo visualizar todo esto con lo que llamó paisajes de palabras, que son mapas que mostraban en qué lugares y en qué contextos su hijo escuchaba ciertas palabras. Descubrieron que el aprendizaje del lenguaje no es solo repetir sonidos, sino un proceso donde se asocian palabras con experiencias sin que lo notemos. ¿Esto no les parece impresionante? Así que la próxima vez que aprendan una palabra nueva sin darse cuenta, recuerden esto que aprendimos. Ahora, cuéntenos en redes sociales qué palabra aprendieron sin saber cómo. Valerie, ahora cuéntanos cómo el condicionamiento pavloviano nos permite entender cómo los niños desarrollan el pensamiento simbólico complejo. Bueno, en primer lugar, esta cuestión podría parecer una idea descabellada, porque ¿cómo asociaciones de estímulos a respuestas podrían explicar el razonamiento de un niño con símbolos abstractos? Bueno, aquí es donde entra en juego el concepto de equivalencia funcional entre estímulos. Imaginen esto. Un niño aprende la palabra gato al ver una imagen de un gato. A través del condicionamiento clásico, asocia la palabra con la imagen. Pero lo impresionante es que con el tiempo el niño también asocia la palabra gato con distintas razas de gatos. ¿Cómo ocurre esta generalización? Bueno, la teoría de equivalencia de estímulos sugiere que a medida de que los niños experimentan asociaciones repetidas, comienzan a agrupar estímulos relacionados en clases de equivalencia. Esto va más allá de simples asociaciones, porque la palabra gato ya no está sujeta a una sola imagen, sino que se convierte en una categoría completa de animales. Aquí está la conexión con el pensamiento abstracto a través de un mismo símbolo, que se puede agrupar diferentes experiencias y observaciones. Qué interesante es todo lo que abordamos en este episodio. Para concluir, hagamos un recuento de los temas abordados. Recuerden, hablamos sobre condicionamiento clásico, equivalencia funcional entre estímulos, emergencia de respuestas simbólicas, soportes conductuales, soportes contextuales, generalización de estímulos, conciencia explícita y el desarrollo de formas abstractas. A lo largo de este episodio vimos cómo todos estos conceptos nos permiten entender el nacimiento de una palabra. Destacamos, sobre todo, el papel del condicionamiento clásico y la equivalencia funcional, ya que estas nos ayudan a explicar cómo los estímulos pueden adquirir nuevos significados a través de la asociación y la semejanza de sus funciones. Entender todos estos procesos no es solamente clave para la psicología y el desarrollo del lenguaje, sino que también tienen aplicaciones en la educación. Si sabemos cómo los niños adquieren el significado de las palabras, podemos crear mejores estrategias para su aprendizaje y desarrollo cognitivo. Por ejemplo, en la enseñanza temprana del lenguaje podemos aprovechar los soportes contextuales y conductuales para reforzar el aprendizaje de nuevas palabras. Además, la generalización de estímulos nos ayuda a comprender cómo los niños aplican su vocabulario y transfieren significados a diferentes contextos. Pero, aunque la teoría del condicionamiento clásico ofrece claves valiosas para explicar la adquisición del lenguaje, resulta un poco insuficiente. Recordemos que la conducta verbal no solo se aprende por equivalencia de estímulos o sistemas de señales. También intervienen variables como el historial del reforzamiento, el aprendizaje vicario, el aprendizaje por ensayo y error, entre otros procesos de aprendizaje.
Por ello, no debemos limitarnos a un solo enfoque, sino considerar diversas teorías para obtener una comprensión más completa. Bueno, ya nos acercamos al final de este episodio. Si quieren acceder a los artículos y videos que mencionamos, pueden revisar la descripción en donde pues está toda la información. Esperamos que este capítulo te haya permitido comprender de una manera diferente o al menos te haya propuesto nuevas formas de entender el nacimiento de una palabra desde la perspectiva del condicionamiento clásico. Nos vemos en un próximo episodio.